Mirad, ya tienes el micrófono abierto, no sé si habla español. Mirad, mirad. Tienes levantada la mano, mirad, ya tienes el micrófono abierto, pero no sé qué pasó. Creo que se le cayó. Ella Lilo, César. Ya que está, ahorita me acabo, Sí. estaba tratando de acordarme, dice, entra por aquí, a veces entra por allá, ¿verdad? Hola César, ¿se escucha ahora? Ahora sí. eh, Salilo tiene voz y Niraf es mudo. César, una consulta. A ver. Ahí. Ya llegó la respuesta, pero la hago igual para sacarla de la mente, digamos. Porque yo te estaba preguntando esto por el otro aparato, digamos, y vos estabas con los ojos cerrados y entendí que esa era la respuesta, digamos, como silencio y a indagar. Pero la pregunta venía por esto, porque la respuesta interna me vino, que era la que vos me diste antes, eh, pero ante las personas que están en una situación, digamos, cerca de la muerte, en este caso mi madre, y, y yo la veo como cuando que ella sabe que su biología está ahí como ya a punto de colapsar, y una cierta desesperación. Ella tiene una base, digamos, cristiana, pero igual se ve que eso no le produce ningún tipo de consuelo ni de observación sobre esta etapa, digamos. Y estando ahí con ella, acompañándola, en un momento parecía que yo tenía que mencionarle algo de, no sé, de la información básica de acá, que no somos el cuerpo, etcétera, que indague a ver dónde está ella en ese temor, o qué sé yo. Pero después dije, si yo no tengo la claridad, digamos, si aún en el fondo sigo sintiendo que soy el cuerpo, ¿cómo le voy a compartir a otro una información que para mí todavía no es clara, digamos? Entonces me quedé en silencio. Esa era la cuestión. No tiene de malo, no tiene de malo compartir este conocimiento con alguien. Recuerda que todo lo que entra en la conciencia produce un impacto. ¿Mm? Puede que le hagas el comentario ahora y puede que ahora, en este momento, en esta circunstancia o en esta vida inclusive, no genere el fruto esperado, pero el impacto sigue estando allí. No hay nada de malo con compartir este conocimiento con nadie, con alguien, mejor dicho. ¿Mm? Bien. Solamente hay que estar, digamos, vigilante de que no se cuele ahí como
el y que individuo, puede estar en algún lugar. que no surja el individuo y de nuevo reclame ser el transmisor de la información, el que comparte, el que ni siquiera la idea de instrumento, nada. Se cita como una especie de seguridad. Se cita. Fulano dice, el otro dice, el otro dice, el otro dice. Puede que surja una conversación. Generalmente cuando la persona habla de este tema, tú no puedes pensar en dos cosas a la vez. O sea, pensar acerca de este tema es una forma de meditación. Y el contenido de este tema puede que de una u otra manera al menos calme un poquito la mente, ¿sí? Y traiga un poquito de tranquilidad a la persona. Hay unos casos donde tal vez uno intuitivamente se dé cuenta que lo mejor es no decir nada, no hacer nada. Muchas de las personas, por ejemplo, que Ramana Maharshi incluso, ¿sí? Le pedía a los devotos que escribiera versos, que los tradujera, y los ponía a que su mente estuviera, ¿sí?, por lo menos contemplando acerca de la realidad de una u otra forma, ¿sí? A veces lo hacían ellos por iniciativa propia. ¿Sí? Él nunca dijo que estaba mal, ¿sí? Ni dijo que estaba bien, pero sí se encargaba, ¿sí?, de ver qué era lo que estaba pasando, como le pasó, no me acuerdo si fue no sé si era Muruganar o Mulla, uno de ellos dos, o Mulla, Pedro me envió la traducción de la persona que lo hizo, que fue el mismo que recopiló talks, las conversaciones con Ramana Maharshi, y le llamó la atención. Y dijo que el peor error que podía cometer un individuo, es presentarse como el gurú. El individuo solamente puede decir que el gurú es el ser. Y realmente no hay un individuo que lo diga, ¿sí? Porque el yo, y lo que el yo diga, es la misma mente. En Ramana no había sentido de individualidad, o sea que ahí no había ningún Ramana que hablara acerca de nada. El conocimiento venía directo de la fuente, venía del intelecto, de la memoria. ¿La muerte de quién? De todas maneras. ¿El nacimiento de quién? Aún si uno no tiene la experiencia directa, pero por lo menos tiene una profunda convicción o fe en esto, ese mismo sentimiento de la persona cuando habla produce un impacto. Como el sentimiento de un amigo que te da ánimo para algo o lo que sea, ¿verdad? Cuando te sientes mal lo que uno llama muerte es simplemente la pérdida permanente del cuerpo, no de la conciencia. Uno no tiene miedo a perder el cuerpo, ¿sí? El miedo de la persona no es la pérdida del cuerpo, es la pérdida de la conciencia. ¿Sí? La idea de no existencia, ¿sí?, es lo que a la gente le da miedo, no la pérdida de la conciencia del cuerpo, porque, ¿sí?, todo el mundo pierde conciencia del cuerpo en el sueño profundo, o sea que todo el mundo tiene, por lo menos si tienen suerte,
de experimentar el sueño profundo cada noche, experimentan una muerte pequeña, así una mini muerte. Esa idea de que no existo. Ahora imagínate tú, y no tiene ni siquiera sentido, porque si yo no existo, ¿para qué me voy a preocupar si ni siquiera voy a saber que no existo? ¿No? Pero el miedo a la muerte es el miedo a la pérdida del ego. ¿Sí? Acuérdate que muerte como tal, o como se entiende, no existe. ¿Sí? El concepto de muerte quiere decir fin, ¿sí? El final de algo que llega a su fin. ¿Mm? Lo que llega a su fin es el sentido de individualidad, ego, mente, persona como tal, pero ¿qué es? ¿No? Ahí es donde entra la indagación, a ver, ¿quién es el individuo? ¿Qué es el individuo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su realidad? Pues nada. Completamente ilusorio. Todos pierden el sentido de individualidad en el sueño profundo. El aparente individuo está completamente sumergido en su fuente, pero está dormido, ¿sí? Está inconsciente. ¿Sí? Existe la posibilidad, de nuevo, por la indagación o la rendición, que el individuo se sumerge en su fuente, es decir, está tan quieto como estaba en el sueño profundo, aún así está despierto, está consciente, ¿sí? Ese yo consciente. Si no se identifica con el cuerpo, entonces no lo puedes llamar nada. ¿Sí? Una conciencia de ser. No es alguien consciente de ser, es una simplemente conciencia de ser. Esa conciencia de ser es la que se convierte entre comillas, se convierte en creencia. ¿Sí? De conciencia de ser a creencia, yo soy el cuerpo. Si esa conciencia de ser está libre de ego, entonces es no lo que une al absoluto con lo relativo, ¿sí? Sino que es el puente, ¿sí? Por el cual el absoluto se hace consciente de su propia manifestación. Si hay ego, se le llama el nudo, ¿sí? Crea ese sentido de separación entre el ser, entre la realidad y la ilusión. De lo contrario, es lo que permite darse cuenta que la ilusión y la realidad son indivisibles, inseparables, una y la misma cosa. Si la gente se aproximara a este tema sin fanatismo, sin expectativas, sino que realmente se quedaran quietos, ¿sí? Porque esto no es una indagación que da como resultado un conocimiento, nada, ¿no? Es fascinante, la indagación como tal, si se lleva a cabo, por decirlo de alguna manera, llevar a cabo de manera adecuada, es fascinante. Y no solamente se releva. No solamente se revela la realidad, sino que se revela el entendimiento, el funcionamiento de la manifestación como tal.
¿no? No con fórmulas, ni de forma científica, ni nada, sino que se sabe cómo funciona todo esto. Y el de no hay y del no hay por qué de todo esto. De su no razón de ser, de su sinsentido, ¿sí? Si nunca estuvo separado de la fuente y siempre existió como la fuente, entonces nunca fue creado, ¿sí? Nunca fue, nunca es, nunca apareció, nunca va a desaparecer, nunca existe nada. O sea, aquí se cae absolutamente todo, absolutamente todo. Lo material, lo físico, lo espiritual, religioso, metafísico, todo, todo. Todo queda reducido a puro gamelote, para utilizar una palabra para ser lo más decente posible. Un tecnicismo. Sí, En la observación que hago en este caso, mi madre o personas que se están acercando a la desaparición física, no es tanto y también lo he pasado yo en ataques que he tenido y que me parecía que iba a desaparecer físicamente, no es tanto el temor a lo que viene o a la pérdida del cuerpo, sino a la desaparición de una construcción, digamos. Es como una nostalgia por algo construido, por por las relaciones, o por las otras personas, o por una imagen, digamos. la primera imagen, sí, es la que se basa en identificación con el cuerpo. Y luego todo lo que uno llama relaciones, experiencias, etcétera, etcétera, son improntas, ¿sí? Memorias agregadas, ¿sí? Es como diapositivas que voy pegando, 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 y si les pongo luz a eso y atraviesa todo, aparece como una película, ¿sí? Y aparece el personaje, ¿sí? Aparece el yo y lo mío. Lo mío es mi historia, mis experiencias, mis relaciones, mi conocimiento, ¿sí? Mis éxitos, mis fracasos. Pucha. ¿Sí? Todo está basado en identificación con el cuerpo, inclusive lo que se considera vidas pasadas. ¿Mm? Acuérdate que esa conciencia de ser no es individual, no le pertenece a nadie. ¿Mm? Es el reflejo de la luz de la única existencia absoluta, que aparece reflejada en cada forma. ¿Mm? Es decir, que esa memoria es colectiva, que yo fui fulano de tal, que yo fui sultano de tal, que yo fui. Generalmente todos son importantes. Nadie es la reencarnación de Jack el Destripador o Hitler, todos son de alguien importante. No, en las terapias nunca te dicen eso, siempre en la vida anterior fuiste un tipo Él es muy un tipo importante. importante y tiene que haber una relevancia. Nunca fuiste un desgraciado. Entonces, sí. Aún así, eso sería identificación con una infinitésima parte de la totalidad de la memoria colectiva. La identificación es la que crea el sentido de memoria individual, ¿sí? Es la que la memoria que te pertenece a un individuo que encarnó no sé cuántas veces. Entonces aquí también se cae el concepto de reencarnación, encarnación, esclavitud, liberación, destino, karma y lo demás también. César, antes mencionaste que la conciencia de ser era, si se quiere gráficamente, ¿no?
pedagógicamente, era como un puente entre el absoluto y la manifestación. Ujú. Digamos que sería como esa conciencia de ser como un prisma, y de ahí salen todos los rayos que son cada uno de las... Exactamente. Sin identificación es lo que llaman ser puro, pero ese ser puro, al ser puro, todavía puro, tiene una característica, una cualidad, un atributo. Ese es un cristal completamente translúcido. ¿Mm? Le llaman aham en India. Cuando aparece el ego, sí, aparece el primer vitri, la primera modificación, aham vitri. ¿Sí? Luego ahamkar se convierte en... Es más, antes de esa conciencia de ser, entre la conciencia de ser y el absoluto, está lo que llaman aham, aham, sí, la pulsación, yo. ¿No? Pero todavía sigue siendo un fenómeno. ¿No? Pedro me mandó un libro muy bueno, no sé si está Pedro por ahí hoy. No. Todas estas traducciones al inglés, el lenguaje es tan rebuscado y lo hacen tan complicado. Inclusive hacer una traducción, tú dices, no, pues no voy a traducir esto, prefiero decirlo yo con mis propias palabras. Era eso, César. Entonces, Muchas sí, lo que gracias. tú dices, es una especie de, es la luz que ilumina, ¿ok? Todo esto. Si no llego al sentido de separación entre lo iluminado, la luz que ilumina lo iluminado, y aquello de donde surge la luz, que es el observador último, ¿sí? Ahí es donde se sabe que todo eso es una y la misma cosa. Por eso el ego es el que hace, genera la creencia de que hay un mundo por aquí, independiente, separado, autónomo, funcionando por sí mismo. Y la identificación con el cuerpo, ¿sí? Yo soy un individuo independiente, separado, ¿sí? Actuando por mí mismo. Sí, qué loco. Y lo peor es que esa locura tampoco tiene existencia independiente, o sea, ni siquiera existe por sí mismo, ni siquiera esa locura del sentido de individualidad tiene existencia separada. O sea, el sentido de individualidad no tiene existencia individual, porque si tiene existencia individual per se, es sentido de separación, un individuo aquí y otro allá. César, ¿se podría decir que la autoindagación en cada conciencia individual lo que produce es retrotraerla hasta la conciencia de ser, y es lo máximo que uno puede llegar, y después de ahí, si el absoluto quiere, lo chupa más para atrás todavía, digamos, No, y hace desaparecer? si la llevas al yo, al pensamiento yo, Sí. y algo de adentro, ¿sí? La misma energía, que es el instrumento, cuidado, para manifestar al mundo, al ego, e inclusive a esa conciencia de ser, es la que hace el trabajo. La que está haciendo el trabajo en realidad, desde el principio, es esa energía. Crea, sostiene y destruye, es decir, transforma. Transforma la materia
y transforma el pensamiento, porque a lo que sale el pensador, el pensamiento se transforma porque funciona siempre libre. Pensamiento es libre, ¿sí? Libre de creencias, de ideas preconcebidas, de conceptos, de superstición, de miedo, de proyecciones mentales, ¿no? Es un pensamiento libre. Entonces, esa corriente, ¡pum!, es la que hace que el ego colapse. ¡Cloc! Entonces, los pensamientos regresan al pensador, ¿no? Y el pensador regresa a la conciencia de ser. La conciencia de ser regresa a la energía. Y la energía regresa. No hay un regresar. ¿Me sigues? No hay un regresar como tal. Son simplemente formas de explicarlo. Tienes al cuerpo o a la Una materia. contracción. Tienes al fantasma, ¿sí? Luego, a la energía fantasmagórica que es al fantasma, ¿no? Y a la fuente. Pero desde este punto de vista, inclusive sería absurdo hablar de una fuente de la cual algo más surge porque todavía tenemos dos. Pero la mente, sí, que funciona forzosamente de manera dual, el lenguaje es dual, ¿no? Hay que aproximarse de esa manera, no queda otra. No decir nada, pero ¿quién entiende que no hay nada que entender, ni nada que decir, ni nada que escuchar, ni nada que hacer, ni nada que practicar, ni nada que alcanzar, ni nada que liberarse? Pensamiento yo regresa a la conciencia de ser. Y ahí está la pulsación, tucum, 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 y ahí se va quemando todo. El ego no está muerto por completo porque le queda una que otra tontería por ahí. Entonces, tucum, regresa, hay que seguirlo sumergiendo. Pareciera que hubiera múltiples fuentes, ¿verdad? El cuerpo, la fuente del cuerpo es la fuente de la mente es la conciencia de ser, la fuente de la conciencia de es, la energía primordial y la fuente de la energía del absoluto, y más allá de esa fuente no hay otra fuente, pero todo esto son simplemente el uso de lo que se considera el mejor mecanismo, la mejor forma para comunicar este conocimiento. Para que se produzca un entendimiento. Ayer estábamos corrigiendo con Guillermo, que no he tenido tiempo tampoco de mucho hoy, el texto que está en el canal de YouTube. Y se hizo un resumen porque era muy largo, estaba muy condicionado, sin alusiones personales. Se tratamos de ponerlo lo más impersonal posible. Estas reuniones no son un complemento ni un sustituto de tratamientos médicos o psicológicos. El propósito de estas reuniones es solo el de proveer el conocimiento, de ser necesario, que conduce a la comprensión de que el ego o sentido de separación entre el mundo y la conciencia absoluta simplemente no existe, ¿sí? Ni que para que la persona entienda, ni el individuo, ni para que nada, ¿sí? Ni para acabar ni siquiera con nada, ni la destrucción del ego de nada, simplemente, ¿sí? El propósito de estas reuniones es solo el de proveer el conocimiento, de ser necesario,
que conduce a la comprensión de que el ego o sentido de separación entre el mundo, la conciencia absoluta, simplemente no existe. Gracias, César. Que tengas lindo día. Un abrazo. Igualmente. Jesus. Jesus.
Así. А, Вас не слышно. There was sound just now. There's no sound. Yeah, when, for a while before. Нет, не сейчас. Переведь. Слышно? Да. Так слышно? А? Да, слышно. Ага. Ам, Я бы хотела узнать, на что указывает слово «свобода», потому что оно потеряло какой-то смысл для меня. Да, никакой, вообще просто потеряло смысл это слово. Would like to know what does the word freedom point to, because it's lost its meaning to. From all ideas, Свобода от идей, including the idea of freedom. включая и идею о свободе. All ideas belong to one idea. Все идеи принадлежат одной идее. This idea is I. Эта идея — это я. When I means body. Когда я... Where are all the ideas in deep sleep? Где все идеи, когда вы находитесь в глубоком сне? Including the idea of freedom. Ну, нету. О свободе. And the one to whom all the ideas belong. Где тот, которому принадлежат все идеи. Просто раньше я ее ощущала, но это как-то очень интересными этапами шло, ну, эту свободу. Before I would feel the freedom. Сначала это было очень яркое впечатление от птицы, которая парила в воздухе и кричала, и во мне зажигался какой-то огонь, и я ее искала извне. Что вы искали извне? Эту свободу, ну, когда я слышала птицу, у меня был внутренний такой огонь, призыв к свободе. И это толкало меня на путешествия, там, ну, на какие-то действия. А потом, вот год назад, я услышала ту же самую птицу, которая кричала, там, парила в воздухе, и вдруг пришло понимание, что она просто соответствует самой себе, то есть вот то, как она кричит, то, что она парит, она просто птица, соответствует самой себе. И это вернуло меня внутрь, и я поняла, вау, больше некуда ходить. Вот она, внутри меня свобода. Вот, и совсем недавно, когда я увидела, как мысли и идеи, ну, лопаются, как мыльные пузыри, я поняла, что и свободы внутри нету. И вот, собственно, вопрос мой, куда она указывает. Настя, ты можешь все это как-то перевести? Смотрим, не знаю.
А ты так поговорила сама с собой. Later, tortilla left his room. So before, when I used to hear a bird floating in the air, Yes. cawing, I would feel this push inside of me towards going somewhere, traveling, going after something. Yes. And then recently, after I realized that when I heard this bird again, I realized that this bird doesn't mean anything. It doesn't push me towards anything. It's just a bird being a bird. That's why it makes these noises. And then Then, что после того, как то, every что challenge. А после того, чего? после того, как стало понятно, что птица, она просто является собой. Да. Ну, и я поняла, что свобода внутри меня, что некуда ходить, можно никуда не ходить, можно сидеть просто на пне. Это было очень такое яркое ощущение, такое спокойствие, тотальное просто спокойствие, что, слава богу, больше никуда ходить не надо. I don't need to go anywhere for it. I don't need to look for it anywhere. I could just sit, and this freedom would be there. In me, whom there will be no Во freedom. мне, For, в ком, в какой мне? for me, there is no freedom. Для меня нет никакой свободы. Вот. Это был третий этап, когда я на днях поняла, что свободы внутри меня нету, потому что мысли появляются, и концепции появляются, и я с этим ничего поделать не могу, потому что все, я не могу это контролировать. I can't control it. See, if there is no, you wouldn't be here asking this question. Если бы не было бы никакого я, но she said no freedom, not no me. She says she didn't say that there is no me. She said no freedom. If there is no me, there is no bondage, there is no free. There is no me, there is nothing. Если нет я, то нет ни свободы, ни не свободы, вообще ничего нет. There is no me, the only thing that is there is the self, Просто whatever, existence, whatever it is. Если нет я, то единственное, что тогда есть, это истинное я, абсолют. Или там называйте как угодно. То есть само это слово – это просто концепция, оно ни на что не указывает, да? The word freedom is just a concept and it doesn't point to anything. Nothing. Нет, ни на что не указывает. Отлично. Awesome. Who feels in bondage? I. Кто чувствует себя несвободным? Who Yeah. wants freedom? I. Кто хочет свободы? Я. And I want to experience freedom. Я хочу испытать свободу. Now I experience bondage, Вот сейчас я не свободен. right? This is what, Верно? Да. this is normally what people say, Ну, это right? вот обычно так люди говорят. But there is no, the freedom is not for me, Но свобода, она существует не для меня, it's from me, а от меня. see, from this me. М, От вот этого вот я. м. То есть от идеи, от концепции. Freedom from this me also means that there is no need to free oneself from. И свобода от я также означает, что не существует вообще никакого я, от которого можно было бы освободиться. Because this me doesn't actually even exist. Потому что это я на самом деле как таковое не существует. To realize that it doesn't exist is to free oneself from what is not even there. И осознать, что я не существует, означает освободиться от того, чего по сути-то и нет. It's not there. Его нет. It appears to be there. Так кажется, что оно есть. It's an appearance, right? Это только внешнее проявление. It's something that appears and disappears. Что-то, что появляется и исчезает. So to kill the ego is to realize that there is no ego that can be possibly be killed. Убить эго означает
понять, что не существует никакого эго, которое можно было бы убить. This is why saints and sages and seers says, look for the mind and you won't find it. Поэтому святые и мудрецы говорили, поищите ум, и вы не найдете его. You will find that there is no such thing as mind, Вы поймете, что не существует такой штуки, как ум. a separate entity called mind. Какой-то отдельной сущности под названием ум. Or look for the mind and it disappears. Или ищите ум, и он исчезает. Тогда любой вопрос кажется бессмысленным. One question seems to be pointless. At some stage, yes. На каком-то этапе, да. If there is no questionnaire, then, or if the questionnaire disappears, who is left to raise any question to get any answer? Если вопрошающий исчезает, то кто тогда будет задавать какие вопросы? Просто интересно получается, что у меня вот такого явного вопроса не возникает, но когда я смотрю, например, твои старые вот сатсанги, у меня почему-то ощущение такое, что вот он ответ на мой вопрос, который я даже сама себе не задавала. When I watch your old satsangs, I often have this feeling like here it is the answer to the question that I haven't yet even raised, but I need. It happens like that. And Иногда бывает такое. it's a common factor for some. This was he saying. Такое бывает у меня такое. It's a common factor for some. It was also for me. У меня тоже было. Sometimes I will go to satsang Я иногда приходила на сатсанг, and then my questions were answered there и находились ответы на мои вопросы. without me raising the question. Я даже не задавал вопросы. Sometimes the question will disappear on the way there, Иногда вопросы просто исчезали, когда я шел туда. or when I got there. Мгм. That's an impact that produces the egolessness. Это эффект, который вызывает отсутствие эго. Not to say the presence of something or somebody, the absence of the. Чтобы не говорить чье-то присутствие или еще что-то. Лучше сказать отсутствие эго.
Но тогда получается, что если у тебя есть по жизни задача, ну и ты получаешь ответ просто спонтанно. Then if you have a goal or uh, like a question or a goal, then spontaneously answers. Ну, как решить эту задачу? Ты просто когда There is no ego, вовлекаешься, there is no ego, there is no more questions, there is no more goal, there is nothing to Если achieve, нет эго, nothing. то нет больше ни вопросов, ни целей, ничего. The purpose of life has been accomplished. Смысл жизни был достигнут. That's all. There is nothing left to be done. Больше ничего не остается делать. The rest, whatever is left, you just enjoy it. Остальное, все, что остается, вы просто получаете удовольствие от этого. Or not. Ну или не получаете. If it's pleasant, enjoy it. Если оно приятное, то вы наслаждаетесь. If it doesn't, then don't. И если нет, то нет. I was cooking today. Я сегодня готовила. Then this is an onion. Сырое. Onion. Ой, Yes, it's, Mm. yes. And it fell from the cooking pot. It was full of И потом кусочек лука, burning oil. Right? горячего из сковородки выпал Fell here and и попал мне на руку. it's a burn that Мгм. Посажал. what to do. Что ж поделать? So if it aches, it aches. Right? Если что-то болит, то это больно. Мгм. If it is unpleasant, what to do? If it is Что pleasant, what поделать, to do? если оно неприятно? Если что-то приятно, то тоже что ж поделать? As long as the body is there, such things will happen. Пока тело остается, все эти штуки будут случаться. Pleasant or unpleasant. И приятное, и неприятное. Мгм. That's the nature of the world. Такова природа мира. To be pleasant or unpleasant. Быть приятным и неприятным. Ну, спасибо. М. Yes or no? You agree or not? Ты не знаешь. No, just kidding. So, Спасибо за huh? за ответ. But yeah, that's it. Thank you for answers. Okay. Ай.
Y el otro día comentaste algo de la próxima encarnación de Saibaba. Sí, es fenoménico. Hay muchas especulaciones de cuándo, dónde y cómo, ¿no? Hay gente que dice que ya encarnó, dice que es uno, que ya está aquí, que es fulano, que es sultano, pero es fenoménico y tiene que ver con las eras. Sí. Que hay muchísima especulación de dónde van a ser, cuándo van a ser y los detalles de su aparición. En el caso de Sai Baba, de Satya Sai Baba, reconoció a los devotos que él tenía cuando estaba encarnado como Shirdi Sai Baba, un santo muy famoso de Bombay, Shirdi. Los reconoció y le dijo cosas que solamente Shirdi podía saber. Eso fue lo que le quiso decir a su mamá cuando abandonó la casa, creo que a los 14 años. Dijo, listo, no tengo nada que ver con nada, ni con ustedes, ni con nadie. Mis devotos me esperan. Hay unas fotos por ahí. Hay especulaciones de que Baba mismo las materializó para que los reconocieran. Hay una era que se llama Kali Yuga, destrucción. Shirdi representaba esa era. Luego Satya Yuga, aparece la verdad. Empieza a revelarse la verdad de todo tipo. Material, científico, económico, político, o mejor dicho, revelarse la mentira acerca de todo eso y luego la verdad acerca de todo eso. La Satya Yuga. Y después que eso se establece, entonces Prema Yuga, si aparece Prema Sai. Realmente son manifestaciones físicas que representan fenómenos físicos que se van a manifestar, están por suceder. Todo eso tiene relevancia mientras existe el ego. Todo eso es relevante para el ego. No lo digo de manera negativa.
peyorativa. Es importante para el ego porque es una trampa para el ego. Porque el ego solo busca la verdad y cuando se encuentra con la verdad, desaparece. ¿Alguna otra pregunta? Quedan poquitos minutos para que se acabe.
me tengo que ir. Nos vemos a la noche, ¿ok?